Buenos días, profesor. En esta ocasión voy a exponer respecto a la determinación y estimación de la difusividad en sistemas estacionarios, no estacionarios y convectivos aplicados a alimentos. En esta ocasión, mi nombre es Luz Tapia y el curso es Operaciones Agroindustriales 3. Empezando con una introducción, la difusividad de alimentos es un parámetro clave, se utiliza bastante para hacer lo que es la resolución de procesos de transferencia de masa. Estos incluyen fenómenos como deshidratación, salmuera y cocción. En este caso vamos a definir también lo que son las leyes de Fick. La primera ley de Fick nos indica más que nada, describe el flujo de una sustancia que se difunde en un medio debido a una gradiente de concentración, tal cual como se ve en la ecuación. Y luego tenemos la segunda ley de Fick, más que nada describe cómo cambia la concentración de una sustancia en el tiempo debido a la difusión. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar más en los problemas. La metodología sigue, bueno, respecto a difusividad en sistemas multicomponentes, también lo hemos indicado. Y luego indicamos más que nada los métodos experimentales para determinar la difusividad. En este caso, según dos autores, nos indica respecto al método de traza de radioisótopos y el otro es el método de ajuste de curvas, que es más conocido, bueno, el método de mínimos cuadrados. El autor Naessens en el año 1981 nos indica que la traza de radioisótopos implica el uso de isótopos marcados que permiten seguir el movimiento de solutos dentro del alimento en tiempo real. Estos proporcionan datos muy precisos sobre la difusividad. Luego tenemos esta Barzacas en el año 2005. Indica respecto al uso de mínimos cuadrados en sistemas porosos, que es donde se modela difusión en medios complejos como frutas y vegetales. Este recomienda más este método, ya que toma en cuenta lo que es la porosidad y la humedad. Seguimos ya estamos indicando el ejemplo uno. En el ejemplo uno, para usar las fórmulas, vamos a hacer la estimación del coeficiente de difusión en la deshidratación de zanahorias. En este caso vamos a suponer que se quiere calcular el coeficiente de difusión del agua en zanahorias durante un proceso de deshidratación a 60 grados Celsius. Estos estudios indican que la concentración de agua en la superficie del alimento es aproximadamente de 0,2 kilogramos, mientras que la concentración inicial en el interior del alimento es de 0,8. Se asume que la deshidratación sigue un modelo de difusión no estacionaria, por lo que se puede aplicar una solución aproximada en la segunda ley de Fick. Como se ve en la fórmula, respecto a la concentración del agua en la superficie del alimento y la concentración inicial en el interior del alimento, vamos a indicar que el ERF es la función de error, X es la distancia desde la superficie, y T es el tiempo de deshidratación y D es el coeficiente de difusión que se desea calcular. Vamos a tener que el grosor de las zanahorias es de 0,005 milímetros y el proceso dura 2 horas, 7.200 segundos. Ahora lo reemplazamos en la ecuación que habíamos visto antes respecto a la concentración inicial del interior de la zanahoria. Y el error es el que se hallaría. Y también lo que es el D, que el D, bueno, era el coeficiente de difusión, ¿no? En este caso, resolviendo, nos sale que 0,5, o sea, el de grosor de la zanahoria, menos 0,2, que es el concentración de agua en la superficie del alimento, sobre 0,8, que era la concentración inicial en el interior del alimento, menos otra vez el grosor de la zanahoria es igual a ERF por el grosor de la zanahoria sobre 2 por raíz de D, que es lo que hallaríamos por 7.200. Invirtiendo la función de error, vamos a obtener, al final nos sale que este, el coeficiente de difusión nos sale 1,5 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundos. Ese sería el coeficiente de difusión lo que es de la zanahoria. En este caso, este valor se va a comparar con los que nos dieron en la literatura, Mittal de 1999. Este indicaba coeficientes de difusión en alimentos durante la deshidratación entre 1,5 y 2,5. Por lo tanto, está dentro del intervalo.
Seguimos con la estimación del coeficiente de difusión en un proceso de salmuera de queso. En este caso, este, para un proceso de salmuera donde la sal difunde hacia el interior de un bloque de queso, se aplica una solución simplificada de la segunda ley de Fick. En este caso vamos a suponer que el queso se sumerge en una solución salina al 10% y que el proceso se realiza a 20 grados Celsius. La concentración inicial de sal en el queso es cero y la concentración en la superficie se mantiene constante durante el proceso. La ecuación para este caso va a también trabajar bajo condiciones de frontera tipo Dirichlet. Se va a utilizar la fórmula como se ve, tal cual es parecida a la anterior. En este caso el grosor del queso es 0,01, tiempo de inmersión es 3600 segundos, la concentración en la superficie es 0,05 kilogramos metros cúbicos y la concentración a una distancia del queso después de una hora es 0,3 kilogramos por metros cúbicos. Realizamos el reemplazo de la fórmula y de esta forma la difusividad del queso sería es 2,3 por 10 a la menos 10 metros cuadrados por segundo. Y lo vamos a comparar respecto a Barsacas, según la literatura que nos dieron. Es coherente con los valores reportados, ya que Barsacas reporta un valor entre 2 por 10 a la menos 10 y 3 por 10 a la menos 10 metros cuadrados. Y está dentro del rango, entonces decimos así, ¿no? Seguimos luego respecto a la aplicación a alimentos. Vamos a seguir haciendo la estimación de la difusividad en quesos. La difusividad en quesos es un proceso que, bueno, más que nada toda la salmuera de quesos, ¿no? Eh, la difusión de la sal, más que nada hayan hacia el interior del producto, depende en gran medida de la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, la movilidad de las moléculas de la sal y agua también aumenta y esto va a incrementar la difusividad. Quiere decir, mientras aumenta la movilidad de las moléculas de sal y el agua, que es proporcionada por el aumento de la temperatura, incrementa la difusividad. Entonces, concluimos que mientras más temperatura hay, más difusividad hay. Según Mittal, en el año de 1999, la difusibilidad de la sal en quesos a temperaturas típicas de procesamiento entre 20 y 30 se encuentra en el rango de 2 por 10 a la menos 10 y 3 por 10 a la menos 10 a temperaturas más altas. Y este coeficiente incrementa debido a la mayor energía cinética de las moléculas. Eh, la difusividad, los quesos son alimentos complejos desde el punto de vista estructural, ya que presentan porosidad, humedad, bastantes parámetros que van a influir bastante en la difusividad del queso, ¿no? Las proteínas y las grasas presentes forman una matriz que puede restringir el paso de solutos, mientras que las áreas porosas o los canales entre las estructuras proteicas permiten más que nada una mayor difusividad. La difusividad efectiva en quesos considera esta heterogeneidad interna que ocurre, por lo que el valor del coeficiente de difusión no es constante en toda la masa del queso, según Barsacas en el año 2005. Luego seguimos la difusividad de frutas, ¿no? Las frutas, al ser alimentos con alto contenido de agua, presentan una mayor difusividad de agua y solutos en comparación con alimentos de baja humedad como los quesos. La difusión del agua en frutas, durante procesos como deshidratación, depende en gran medida del contenido de inicial de humedad y la concentración de solutos. En frutas como las manzanas o las fresas, la difusividad del agua se incrementa cuando el contenido de humedad es alto. Entonces podemos aquí deducir que mientras más humedad hay más difusividad del agua. Pero también disminuye a medida que el agua se evapora y las membranas celulares se colapsan. Según los estudios por Naessens, en el año 1981, indica que la difusividad efectiva del agua en frutas durante el secado puede variar entre 1 y 5. Entonces acá la difusividad varía entre 1 y 5 en comparación de la difusividad de quesos que varía entre 2 y 3. Ahora, en este caso depende de la temperatura y la concentración de solutos presentes en la fruta. Por ejemplo, hacemos un ejemplo aparte durante el secado.
por ejemplo, en el secado de manzanas a 50 grados Celsius, el coeficiente de difusión es mayor al inicio del proceso cuando la humedad es alta y disminuye conforme la fruta pierde agua y las estructuras internas se compactan. Bueno, respecto a esto, como habíamos dicho, primero la difusividad en quesos y frutas, ¿no? Vamos a hacer una comparación entre los dos. Primero la temperatura va de 20 a 60, según la literatura. En el caso de la difusividad en quesos, como habíamos visto anteriormente, va entre 2 y 3, por eso nuestros valores están en el rango del 2 y 3. La difusividad en frutas va a ir dentro del 1 y 5 y es por eso que hemos establecido ese rango. Ahora, vamos a hacer respecto a la tabla, hacemos el gráfico. En este caso es la comparativa de difusividad en quesos y frutas. De aquí estamos concluyendo, como se puede ver en la figura, hay un incremento constante de la difusividad en quesos. La línea azul es la difusividad en quesos. Este aumenta ya que al aumentar la temperatura, como habíamos indicado antes, las moléculas de los solutos adquieren mayor energía cinética y este facilita su movilidad a través de la matriz proteica y grasa del queso. Al tener más temperatura, aumenta más la difusividad en quesos. Luego seguimos en lo que es la difusibilidad en frutas, la línea verde, ¿no? Al contrario de la difusividad en quesos, podemos observar que hay una decreciente, ¿no? A medida que la temperatura aumenta, ya que a bajas temperaturas la estructura celular de las frutas, como el caso que había puesto ejemplo de manzanas, o fresas también puede ser, mantiene una alta porosidad, ¿no? O sea, mientras aumenta la temperatura, hay una alta porosidad. Y esto va a permitir una rápida difusión de aguas y solutos. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, los procesos de deshidratación y contracción celular hacen que las membranas colapsen, lo que disminuye más que nada la movilidad de los solutos. Entonces acá ocurre diferente que en los quesos, ¿no? Mientras aumenta la temperatura, la difusividad disminuye. Bueno, seguimos más que nada. Tenemos la difusividad respecto a la concentración de solutos en quesos y frutas. De igual forma estamos estableciendo el rango entre de 2 a 5 en caso de quesos y de frutas de 1 a 5. Esta tabla, bueno, estos análisis van a estar dependiendo directamente de la concentración de solutos, ¿no? Es un porcentaje entre 5 y 25. De igual forma hacemos la gráfica en lo que vamos a analizar, concluir que el caso de los quesos, el gráfico muestra una tendencia ascendente de la difusividad a medida que aumenta la concentración de solutos. En el caso de los quesos, mientras más hay concentración de solutos, más hay difusividad. Este comportamiento se explica que por el hecho de que los solutos al estar más concentrados generan una mayor gradiente de concentración, lo que aumenta la fuerza impulsora de la difusión. Por otro lado, tenemos la difusividad en frutas. Este muestra una tendencia decreciente con el aumento de la concentración de solutos. Es conocido como un efecto de inhibición osmótica, donde altas concentraciones de soluto en la superficie pueden reducir la movilidad del agua u otros solutos, creando así una barrera osmótica. Tenemos ahora los análisis de los resultados presentes, ¿no? Tanto en los quesos como podemos deducir de los quesos y de las frutas. Vamos a observar que los métodos teóricos como la segunda ley de Fick son útiles para estimaciones rápidas en alimentos con estructuras simples, como son los quesos, donde las barreras estructurales limitan la difusión. Sin embargo, en los métodos experimentales, si bien son más costosos, son necesarios para alimentos más complejos, como en el caso de las frutas, ¿no? Donde la porosidad, humedad y la temperatura afectan drásticamente la difusión, como lo habíamos visto, ¿no? Intervienen bastante en lo que es la difusión. En la industria alimentaria, los valores de difusividad obtenidos experimentalmente son esenciales para optimizar más que nada procesos como la deshidratación o la salmuera.
ya que proporcionan precisión y aplicabilidad directa en función de variables clave como son en caso de la temperatura y la estructura interna del alimento. Respecto a esto, tenemos unas conclusiones. La difusibilidad en alimentos como quesos y frutas está influenciada por factores claves como son la temperatura, concentración de solutos, la humedad y la estructura interna. En los quesos, la difusividad tiende a aumentar de manera moderada con la temperatura y la concentración de solutos debido a su estructura densa. En cambio, en las frutas, la difusividad es inicialmente alta, pero disminuye con el incremento de la temperatura y la concentración de solutos debido al colapso celular y el efecto de inhibición osmótica. Estos hallazgos resaltan la importancia de elegir los métodos teóricos y experimentales adecuados según el tipo de alimento y las condiciones de procesamiento para optimizar procesos industriales, como es el caso de la deshidratación y la salmuera. Estas son mis referencias, bueno, las referencias bibliográficas que se pusieron en el trabajo de los que nos hemos me he guiado para hacer el artículo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.